Lectura del libro de Jeremías. Oí la acusación de la gente, pavor en torno. Delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié. A ver si, engañando, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban. Me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas buenas obras por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas, porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron detenerlo de nuevo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Jeremías se convierte en una figura profética que adelanta lo que va a ser la situación de Cristo, y no solamente de Cristo, también de su madre
a quien hoy venera la Iglesia de una manera especial, viéndola asociada a la pasión de Cristo, la Madre dolorosa, la Madre con el corazón atravesado por 7 espadas. Decía el profeta: mis amigos acechaban mi traspié. Este es el principal dolor de quien se encuentra acosado, sometido, perseguido, que no son solo sus enemigos, sino sus propios amigos, sus familiares, el que le están acechando. Se encuentra de esta manera solo, humanamente hablando. Pero afortunadamente Jeremías tiene su confianza puesta en el Señor. Y por eso le pide a Él, se dirige a Él con una perfecta confianza, sabiendo que va a ser escuchado. Y por eso termina con un canto de alabanza: cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de la gente perversa. En el Evangelio seguimos escuchando el proceso por el que Jesús poco a poco va siendo cada vez más rechazado, y por esas palabras de Él que cada vez con más claridad va proclamando el misterio de su persona y reclamando como respuesta a ese misterio de su persona la fe. Pero se encuentra con la negativa por parte de las autoridades judías, negativa que va a culminar en la condena de Jesús. Va a culminar en esa pasión que vamos a contemplar la semana que viene. Pero no solo la pasión, no lo olvidemos. Esa pasión va a ser camino de gloria, de triunfo, de resurrección, que es la respuesta que Dios da al problema del mal en la vida. Una respuesta que, por desgracia, no todo el mundo acepta, no todo el mundo cree, y por esto a muchos la vida se les antoja que no tiene sentido, como por desgracia hemos visto de nuevo ayer en un caso doloroso, y que pone de manifiesto qué pena que nuestro mundo de hoy no tenga fe y no acepte la salvación de Jesucristo. Qué pena que una sociedad que tiene en sus manos las respuestas a las preguntas más angustiosas de la vida no eche mano de ellas, porque ha perdido la fe en quien puede salvarlo. Ayer escuchábamos cómo Jesús hacía una afirmación bastante clara ya, cuando decía: en verdad os digo, antes que Abraham existiera, existo yo. Es una afirmación clara de su eternidad, una afirmación que ya San Juan hace desde el prólogo del Evangelio. En el principio existía la palabra, el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Eso es algo que tiene San Juan muy claro en su fe en Jesucristo, y que aparece, lógicamente, a lo largo de la vida y de la predicación de Jesús. Jesús entonces intenta, ante las acusaciones que le hacen, no solamente acusaciones, sino el intento de apedreamiento por blasfemo, hace una defensa de él muy clara. Os he hecho muchas obras buenas. ¿Por cuál de ellas me queréis apedrear? Es una afirmación de Jesús que sigue realizando a lo largo de los siglos, porque la humanidad, una gran parte de la humanidad, a través de todos estos siglos, ha querido seguir eliminando a Jesús y su predicación, y su anuncio de salvación, y su llamada a la conversión. Y por eso se ha querido eliminar todo lo que huela a Jesucristo. Y sigue ocurriendo hoy, sigue ocurriendo. Nos damos cuenta de que la religión más perseguida, por no decir la única perseguida en nuestro mundo hoy, es el cristianismo. Es peor Cristo y lo que Cristo anuncia
que lo que anuncian otros líderes religiosos? ¿Por cuál obra buena me queréis apedrear o me queréis eliminar?, dirá Jesús, y seguirá diciendo. Si miramos retrospectivamente a Cristo, nos sigue poniendo delante de los ojos lo que los evangelistas nos han contado. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres se les anuncia la buena noticia. ¿Por cuál de esas obras se quiere eliminar a Jesús? No, se le elimina por una blasfemia, lo que entienden por una blasfemia. Si realmente Cristo no fuera el Hijo de Dios, hacer una afirmación semejante sí sería una blasfemia o por lo menos una locura. Pero, ¿y si lo es? Entonces no es ninguna blasfemia, ni es locura, es simplemente una declaración de una realidad. ¿Y tenemos algún signo de que sea cierta esa afirmación? Claro que sí, las obras, esas obras que dice Jesús que si a Él no le quieren creer, que por lo menos se crea a las obras que realiza. Porque efectivamente un ser humano con el poder de su palabra no puede curar las enfermedades, ni puede revivir a muertos, cosa que Cristo sí que ha hecho. Pero no solamente en tiempo de Jesús. Han pasado más de 20 siglos y en estos más de 20 siglos están atestiguadas muchas obras de Cristo que han seguido ocurriendo. Verdaderos milagros. Y sin llegar a las obras milagrosas, pensando en cómo Cristo cura a los enfermos, se acerca a los que están necesitados, redime a los pecadores, ¿a cuántas personas no habrá perdonado por medio de la Iglesia sus pecados durante estos más de 20 siglos? ¿Cuántos no habrán sido los enfermos que hayan recibido las atenciones y la cercanía y el cariño de quienes en nombre de Cristo se han acercado a cuidarlos? ¿Cuántos no habrán recibido una sólida educación precisamente a través de quienes en nombre de Cristo han querido acercarse a los jóvenes para darles una cultura sólida y una fe que les ayude a encarar los problemas de la vida? Y hoy mismo, ¿quién está ayudando más a la humanidad? ¿Quién está ayudando más a los pobres? ¿Quién está ayudando más a los enfermos? ¿Quién? Muchas obras buenas ha hecho y sigue haciendo Cristo al mundo. ¿Por cuál de ellas se les quiere eliminar a Él y a su Iglesia? Es el sinsentido, es el trabajo de Satanás en los corazones que les arrebata lo más grande y lo más importante que hay. Querría hacer una pequeña aclaración acerca de el argumento que Jesús dice a los dirigentes judíos: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar, a quien el Padre envió, etc. Jesús se apodera aquí de la forma de argumentar de los rabinos, donde a partir de una frase, muchas veces sacada de contexto, pues hacen alguna afirmación. Jesús se refiere aquí al Salmo 32, donde en un clima de acusación a quienes no están juzgando correctamente, ni los príncipes ni los jueces, se les dice: si yo os he dicho sois dioses, etcétera, después viene la acusación: ¿por qué no juzgáis correctamente? Es decir, el Señor afirma que les ha dicho sois dioses, sois hijos de Dios. Es para, diríamos, anunciar una grandeza de estas personas que tienen como misión realizar el bien, una buena justicia, pero no lo están haciendo y por eso el Señor les acusa por medio de este salmo. Pero ahí queda la afirmación: sois dioses, sois hijos de Dios.
Y entonces Jesús dice, ¿por qué yo no voy a tener derecho a decir y afirmar que soy hijo de Dios? Ciertamente lo es en un sentido distinto a como aparece en el Salmo, porque Cristo es real y verdaderamente el Hijo amado del Padre, lo es. Pero a él lo que le interesa en ese momento es argumentar, como hacen los rabinos, por medio de la Sagrada Escritura, para ayudarles a dar el paso de la fe, un paso que les está costando y que no van a dar, por desgracia. ¿Ocurrirá, seguirá ocurriendo esto en nuestro mundo? Afortunadamente hay algunos rasgos, algunos signos que nos muestran que parece que está, diríamos, el péndulo de la historia empezando a retroceder por el camino que iba e incluso a ir en sentido contrario. Hay signos esperanzadores. Ayer, por ejemplo, me enviaban de París una noticia por la que este año en Francia van a recibir en la noche de la Pascua una cifra muy alta, no me acuerdo del número exacto, pero una cifra bastante alta de catecúmenos, es decir, de adultos que, no habiendo sido bautizados de pequeños, ahora han descubierto la fe y quieren seguir a Jesucristo. Y que hay bastantes que han entrado en ese proceso de formación cristiana, que es el catecumenado, porque están queriendo recibir el bautismo, el don de la fe. Está habiendo también un movimiento entre jóvenes bastante grande que, habiendo ocurrido la canonización de este muchacho de 15 años en Italia, San Carlo Acutis, pues les está arrastrando a encontrar, como él encontró también en la Eucaristía, lo que él llamaba la autopista hacia el cielo. Están habiendo signos esperanzadores y quiera Dios que esto siga adelante, pero para eso necesita contar con nuestra colaboración, para que nosotros también demos testimonio del amor y de la salvación de Dios, para que no nos limitemos a ser simples testigos cruzados de brazos de cómo se desmorona nuestro mundo, sino que nos impliquemos en ese querer dar testimonio de la vida grande del amor de Dios, aun cuando nos toque vivir calvarios. No olvidemos que no es más que un camino hacia la resurrección si no lo truncamos con nuestra falta de fe. Muchos creyeron en Jesús allí al otro lado de Betania porque se daban cuenta de que en Jesús se cumplía lo que Juan había anunciado. Ojalá, y esa sea nuestra oración hoy, muchos crean en Jesús por el testimonio de su Iglesia, de sus cristianos.